Entonces, si no hay ningún tipo tirando, esta fuerza F1 en realidad es una fuerza interna. Cuando ustedes estiran un material o comprimen un material o lo exigen a cualquier esfuerzo, ese material va a tender a deformarse. ¿Quién reacciona a esa deformación? A esa deformación reaccionan los átomos, o sea, el interior de esta soga es lo que está reaccionando. ¿Para qué? Para que no se desgarre el elemento. Esa fuerza uno entonces interna. Y es en realidad la que está haciendo que esta soga pase de esta posición 1 a esta posición 2, en este caso alargándose porque estamos metiendo tracción. Si yo analizo un elementito de acá, esto se hace, en realidad es análisis matemático, se hace en función de eso, pero digamos, yo analizo un elementito ahí, este elementito de toda esta fuerza va a tener una pequeña parte de la fuerza 1. Y de toda esta superficie, este elementito tiene una porción de toda esa superficie. Y acá aparece el concepto de tensión. La tensión va a ser igual a la variación de esa fuerza 1 o el delta F1 dividido el delta S1. Y esta tensión en este caso es constante, o sea, si yo agarro un elemento acá, otro delta F2, al que le corresponde una sección delta S2, cuando yo haga la cuenta, me voy a encontrar que esta tensión es la misma que tengo arriba. Integrando este elemento, se concluye que la tensión es igual a toda la fuerza F1, que es igual al F2, le pongo F directamente, dividida la sección total de la soga. Este es el concepto de tensión. ¿De dónde surge esta tensión? Surge de que hay una deformación del elemento y un poquito más adelante vamos a ver la ley de Hooke, que algo igual les dije, donde se llega a la conclusión que la tensión es proporcional a esa deformación, siendo este una característica del material, que es el módulo de elasticidad. Entonces, digamos, adelantándonos un poco, si yo tuviese que dimensionar la soga, o sea, saber qué diámetro tiene que tener esta soga para no romperse, para que realmente esto se cumpla, para que los dos tipos tiren y la soga no se rompa, yo lo que tendría que conocer es cuál es la tensión admisible, de la soga, o sea, qué tensión máxima me aguanta esa soga antes de que las deformaciones empiecen a ser tan grandes que esto se estire hasta llegar a romperse. ¿Sí? Esta tensiones de los materiales se estudia en ensayo y estudio de materiales. Entonces, en ensayo de materiales, yo por cada material lo someto a distintos ensayos y saco cuáles son estas tensiones máximas que me aguantan cuando son sometidas a distintos tipos de deformaciones. Acuérdense en que eso vimos que nosotros en principio podemos tener tracciones donde todas las fibras se estiran, vamos a tener compresiones donde todas las fibras se achican, vamos a tener en principio flexión. Hay otros que es el corte y la torsión, que eso lo vemos más adelante. En este caso todo se tracciona, en este caso se comprime y en este caso tenemos una combinación de ambos. Una parte de la pieza se comprime, una parte de la pieza se tracciona. De eso algo habíamos estado viendo. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna observación? Seguimos entonces. Bueno, nosotros en nuestra realidad
El caso de tracción son los tensores, el caso de compresión típico son las columnas y el caso de flexión son las vigas. Nosotros vimos que eso se resuelve por la teoría de barras. Estas vigas pasan las cargas generalmente para nuestras estructuras a las columnas. En general la carga horizontal no son tomadas por las vigas solitas, digamos. Y esto puede tener acá cualquier estado de cargas. El más común que se nos va a presentar siempre o casi siempre es, en el 80% de los casos, la carga uniformemente distribuida. Bien, nosotros vamos a tener fórmulas de este tipo, o sea, tensión igual y, por ejemplo, como en el caso que vimos recién, fuerza sobre sección. En general, vamos acá, lo que va a aparecer siempre es alguna característica del material, en este caso es la sección, vamos a ver que para flexión es otro que es el módulo resistente, y acá vamos a poner cuál es el tipo de acción, que en este caso era una fuerza de tracción, pero cuando nosotros tengamos flexión, eso lo que va a aparecer acá es el momento. O sea, nosotros siempre vamos a tener que la tensión es una relación entre lo que me produce entre la magnitud que me está produciendo la deformación y alguna característica geométrica de la pieza. La formulita general siempre va a ser eso. Bien, el tema es, bueno, ¿de dónde saco SM? En el caso que es el caso de flexión. Acá lo que nosotros vamos a tener que trazar son los diagramas de características. Diagrama de característica es el diagrama de cortes y el diagrama de momentos. De acá, de estos diagramas, es donde vamos a sacar qué es lo que vamos a tener que poner acá arriba, o cuál es el diagrama, cuál es el numerito que me está dando esta tensión. ¿Qué es el diagrama de características? O sea, ¿qué es cada uno de estos numeritos? ¿Qué es esto y qué es esto? ¿De dónde sale? Así como yo les dije que corté la soga y tiene que seguir en equilibrio, si yo corto esta viga a esta distancia x0, yo corto la viga a la distancia x0 y pongo la viga en equilibrio, para que esto siga en equilibrio me va a aparecer, déjenme pensar, este momento esto es negativo, me va a aparecer un momento acá, me va a aparecer un corte acá, esta es la carga Q, actuando en la distancia Q0, acá no lo puse, pero acá vamos a tener una reacción nosotros. R, BA. Este está al revés. Ahí está. Entonces, este pedacito de viga que surgió de cortar acá en Q0, tiene que estar en equilibrio. Para cuando hago yo las ecuaciones de equilibrio, acá voy a tener un momento x0, acá voy a tener un corte Q0. Estos dos numeritos es para el momento el que viene acá, para el corte el que viene acá. Si yo corto acá, agrego, digamos, más distancia a x0, me voy a encontrar, bueno, con otro momento, con otro corte, ese es el numerito acá, este es el numerito acá. ¿Cuál me interesa a mí de todo esto? Y el máximo. La pieza me tiene que aguantar este momento, que es el momento máximo. Y de acá yo voy con este momento máximo, es el que me va a venir en mi formulita
en la parte de tensión acá arriba. Como les dije, la tensión la tenemos, o sea, de estudio, ensayo de materia, si me dicen cuánto aguanta o qué medida debe tener esta viga de madera, yo tengo que ir al ensayo de esa madera y sacar cuál es la tensión máxima que me aguanta a flexión. Y para el corte también voy a tener que la verificación, el corte máximo se me da acá. Fíjense en que, ya creo, si hay algo que no vimos o que no recuerdan, me avisan, porque acuérdense que tengo 2 cursos y se me pueden mezclar. Que el momento máximo se me va a dar siempre cuando el corte es nulo. ¿Sí? Acá tendríamos que hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Como esto es simétrico, la mitad de la carga va para cada lado. Esto es Q por L. ¿Por qué Q por L? Porque Q por L es la carga total. Esta es una carga uniforme. La carga que es en kilonewton por metro viene dada esta carga total. Esta carga total, cuando yo la multiplico por los metros que tengo, por la longitud, me da una fuerza. Esa fuerza se la considera que está aplicada en el baricentro, o sea que está aplicada acá en la mitad. Esa fuerza, como esto es simétrico, va mitad para cada lado. Entonces esto es Q por L sobre 2. Esto es Q por L sobre 2. Como yo dije, el momento máximo se me da para el corte nulo. ¿Cuándo se da el corte nulo? Cuando todas las fuerzas, cuando yo corte en un lugar tal que todas las fuerzas de gravedad o todas las fuerzas de las cargas son iguales a la reacción. Acuérdense que yo les dije que sale de poner en equilibrio esto. Entonces, yo necesito averiguar. Yo quiero que este corte, esto, sea nulo, sea cero. Tengo la carga Q. Tengo Q por L sobre 2. Entonces, si yo quiero que esto sea cero, la reacción Q por L sobre 2 tiene que ser igual a Q por X0, o sea, la distancia, cuánto vale esta distancia X0 para que me anule la reacción. Bueno, y de acá se despeja y directamente me dice que la distancia para la cual el corte se me anula es cuando X0 vale L sobre 2, o sea, la mitad de la pieza, que como es simétrico era lógico que me diera eso, y el momento máximo entonces mío sale de hacer Q por L sobre 2, o sea, estoy tomando momento respecto a este punto cuando esto vale L sobre 2. Q por L sobre 2 por L sobre 2, fuerza por distancia, positivo, menos el momento que me genera esta carga uniformemente distribuida. El momento que me genera esa carga uniformemente distribuida es Q por L como fuerza, por L, por esta distancia que tengo acá. La distancia que tengo acá es L sobre 4. Y acá, operando, me queda que el momento máximo para una carga uniformemente distribuida es Q por L cuadrado sobre 8. Y esta formulita, acuérdense porque la van a usar siempre que tengan, por ejemplo, cálculo de madera, el momento Q por L cuadrado sobre 8, viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. Si yo trazo este diagrama,
me voy a encontrar que como L es al cuadrado, fíjense que esta es una ecuación de las que vieron tipo I igual a X cuadrado. O sea, esto es una parábola de segundo grado. Entonces, el diagrama de momentos mío es una parábola de segundo grado. Y el diagrama de corte, vamos a hacerlo, en realidad esto hay que hacerlo abajo de la viga, pero el diagrama de corte va a ser, arranco, lo primero que tengo es Q por L sobre 2. A medida que yo vaya avanzando a este Q por L sobre 2, le voy a ir restando carguitas, le voy a ir restando Q por X. En el medio, justito, esto se me anula. Entonces, mi diagrama de corte es algo de este estilo. Y mi diagrama de momento dijimos que es una parábola de segundo grado. Entonces, fíjense, si la carga es uniforme, o sea, una ecuación constante, una constante, el diagrama de corte es un grado más, es lineal, el diagrama de momento son 2 grados más, es una parábola de segundo grado. Si en vez de esto nosotros tenemos una carga triangular, no lo vamos a hacer. Pero si siempre subimos un grado, si acá el diagrama era constante, el corte es lineal. Si acá es lineal, el corte es una parábola cuadrática. Subo un grado. Y el momento es una parábola cúbica. Esto es función, digamos, de x cubo o de L al cubo. Esta es función de x cuadrado o L al cuadrado, porque a medida que yo bajo en el diagrama, por decirlo de alguna forma, si este es lineal, este es cuadrático, este es cúbico. Este era uniforme, este es lineal, este es cuadrático, y el otro caso que ustedes tendrían es de una carga puntual que se puede presentar por un apeo. Se puede presentar por un apeo. La carga P, supongamos que está en el centro, esto es P sobre 2, la mitad de la reacción, la mitad de la fuerza va para cada lado, y en ese caso, esto les va a dar un diagrama así, de corte, y les va a dar un diagrama de este tipo de momento. Esto es corte, esto es momento, esto es corte para uniforme, este es momento, este es corte y este es momento. Entonces esas son las formas de los diagramas de los más comunes. Pueden tener una mezcla de esto. Si, por ejemplo, y ahí creo que en el apunte yo les puse, o sea, uno puede hacer lo que se llama superposición de efectos, cuando las deformaciones son pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que supongamos que yo tengo una viga donde me están descargando las losas, entonces me dan un diagrama constante, pero por algún momento, por alguna cuestión, yo también tengo una carga puntual. Esto yo lo puedo descomponer diciendo que es esto más esto. Por lo tanto, mi diagrama de momento va a ser la suma de esto más esto. Esto me va a dar una cosa
bueno, en vez de ser tan prolijita la parábola, va a estar colgada de la carga de acá, de estos dos.